venimos ante tu presencia, Señor, con gratitud y amor, alabarte y glorificarte, Señor, exaltarte, porque tú eres nuestro Rey, Señor, y nuestro Dios y Salvador. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Dios creador, Él es Jehová, omnipotente, alzamos regala, la roca de los siglos. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Aleluya. Gracias por salvarnos, Dios. Él es Jehová, Dios creador. Él es Jehová, omnipotente, bálsamo de Galad, la roca de los siglos. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel. Él es Evo, Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios el Mesías, tu Hijo Él es Dios, fue tu testigo. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es Jehová, Dios creador. Él es Jehová, omnipotente, bálsamo de Galad, la roca de los siglos. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel. Él es Evo, Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías, tu Hijo Él es Dios, fue tu testigo. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande, porque grande, porque grande, en medio de ti, el Santo de Israel. Porque grande, porque grande, en medio de ti, el Santo de Israel.
como Jehová? Amén. ¿Quién como Jehová? Que con su poder mal abrió. ¿Quién como Jehová? Que con su poder mal abrió. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzarán y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. Amén, Señor. Tu pueblo te alabará, Señor. Tu pueblo te alabará en la gloria, pero tu pueblo te alaba desde ya, Señor. ¿Cómo puede alabarte un pueblo en la gloria si no se deleita alabándote desde ya, Señor? Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Bendito y alabado seas, santo, santo, santo. De santidad, déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino
Llena esta tierra de tu gloria, Señor. Llena tu iglesia, Señor, que fallece de tu gloria, Señor. Pero también llena nuestras vidas de tu gloria, de modo que podamos amarte como tú te mereces, de modo que podamos reflejarte, Señor, como tú quieres, de modo que podamos ser la luz de este mundo perdido en tinieblas, y la sal, Señor, lo que da vida, lo que preserva, Señor, lo que da sabor a esta tierra, Señor. Porque tú no encomendaste esa misión a los ángeles, sino a tus santos y a tus santas, Señor. Qué grande privilegio. Así sea, Señor. Déjanos ver tu reino. Déjanos ser partícipes de tu reino y déjanos hablar y extender tu reino. Aleluya. Aleluya. Para tu honra y tu gloria, Señor. Por amor a ti y a tantas almas, Señor. Comenzando por nuestros seres queridos, Señor. Comenzando por nuestros seres queridos, Señor. Aleluya.
Amén, Señor. Queremos coronarte como nuestro Rey y Señor que eres, con nuestra alabanza. Queremos llenar tu trono de alabanza y gratitud, Señor. Recíbela, Señor. Recíbela como ofrenda agradable a ti, Señor. De aquellos que te aman, de aquellos que estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y harás. Así sea, Señor. Aleluya. 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 Señor, ¿quién entrará Amén. en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Amén. Señor, ¿Quién entrará? ¿Quién entrará a tu santuario para adorar, Señor? Para adorar, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que
Amén, Señor. ¿Quién estará en tu presencia, Señor, ese día? ¿De qué religión serán? Eso no importará, Señor. ¿Cuánto tiempo de haber hecho la oración del pecador tendrán? Eso no importará. Muchos quizás de ellos ni estén ahí, Señor, porque nunca se convirtieron. ¿Qué edad tendrán? Eso no importará, Señor. ¿De qué posición económica serán? Tampoco importará. ¿De qué raza? Sexo, tampoco importará. Porque solo aquel de boca y de manos limpias estará en tu presencia. Aquel que no se deleita en los deseos pecaminosos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Aquel que vive para ti y solo para ti, Señor. Aquel a quien o en quien tú seas su única razón de vivir. Aquel que pueda decir juntamente con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y ya no vivo yo, porque para mí el vivir es Cristo. Mi razón de vivir, mi razón de ser, mi razón de existir es Cristo y nada más. Todo pasó a un segundo, tercero y quinto plano, Señor. Señor, que seamos de esas personas que estarán en tu presencia, porque un día decidieron amarte con amor supremo, negándose a sí mismos y tomando tu cruz cada día y viviendo esa vida nueva que solo tú puedes dar, esa vida nueva en calidad. Aunque es nueva en tiempo, a partir de la conversión, es una vida nueva en calidad. Es un kainos. Que así sea, Señor. Y que ese sea nuestro mayor anhelo, por cuanto hemos entendido tu gran amor, tu grande misericordia para con nosotros. Así sea, Señor. Así sea, Señor. No vivamos esas vidas mezquinas de obediencia puntual, obediencia cuando nos conviene, sino una vida consagrada, rendida, llena de celo, llena de inmensa pasión, de un fuerte o intenso deseo por amarte, por agradarte, por servirte, por adorarte. Así sea, Señor, hoy y siempre. Que cada vez el deseo de más y más personas sea una realidad. Cada vez más y más personas, Señor, abracen en su corazón este deseo y hasta que lleguemos a ser un pueblo numeroso, Señor. Pueblo numeroso, como ese pueblo que tú quisiste tener hace ya muchos años cuando escogiste aquella nación, Señor, la nación de Israel, porque los amaste, Señor. Porque así, Señor, nos llamaste y nos salvaste porque nos amaste, Señor. Que vengamos a ser ese nuevo pueblo que tú quieres, Señor, tener. Ese pueblo tuyo, ese pueblo propio que te ame con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, pero que también sea un pueblo propio, un pueblo de tu propiedad, celoso, apasionado de buenas obras, de llevar fruto para ti, Señor, y solo para ti, Señor. Si sea, Señor, si sea, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos.
Doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente compartiendo con ustedes una enseñanza que he titulado Cree en Jesucristo y serás salvo. Y para dar inicio, yo quiero dar lectura al libro de los Hechos, a los versos 29 al 31 del capítulo 16, en donde está escrito acerca de un carcelero de la ciudad de Filipos. Entonces, hablando del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro, es decir, adentro de la cárcel donde estaban las celdas, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? Vaya pregunta la que el carcelero le hizo a Pablo y a Silas. Y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo de que esta es la pregunta más importante de todas las preguntas que una persona pueda hacerse en toda su vida. ¿Por qué razón? Porque cualquier pregunta que la persona se haga con respecto a cualquier cosa o cualquier aspecto de su vida o cualquier circunstancia de su vida, siempre tendrá que ver con esta vida terrenal, la cual es temporal. Sin embargo, la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, no tiene que ver con lo terrenal, no tiene que ver con lo temporal, óigalo bien, tiene que ver con lo eterno, y más específicamente tiene que ver con el destino eterno de el alma de esta persona. Ya sea en un lugar de tormento, llámele infierno, o el lago que está ardiendo con fuego y azufre por toda una eternidad, o en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, en la presencia de los ángeles y de sus santos redimidos en el cielo. No dudo que sean millones de personas las que en todo el mundo han hecho esta pregunta a otros que se llaman a sí mismos cristianos, o bien a líderes religiosos, esperando recibir una respuesta de ellos. Pero también no dudo que muchas de las personas que hacen esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, están motivados por el egoísmo. Están motivados por un deseo egoísta de no padecer esos tormentos eternos en ese lugar de castigo a donde serán enviados si no son salvos de la ira de Dios, si no son salvos de la condenación eterna de sus almas. Si mueren siendo culpables de haber pecado, pero tanto contra Dios y su prójimo. Cuando pienso en estas personas, pienso en otras personas que hace casi 2000 años también actuaron motivados por este deseo egoísta, por esta intención egoísta. Y estos son aquellos fariseos y saduceos que fueron a ser bautizados por Juan, a quien se le conocía como el Bautista. Y digo que fueron motivados a bautizarse por una intención egoísta o por un deseo egoísta, porque realmente no fueron porque tenían un corazón contrito y humillado, porque estaban arrepentidos de sus pecados y realmente querían volverse a Dios de su vida de maldad, de su vida de práctica de pecado, sino como Juan mismo dice, solo querían ¿qué?
huir de la ira venidera. Mateo 3:7. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas que muchos pecadores reciben cuando, al igual que el carcelero de Filipos, preguntan: ¿qué debo hacer para ser salvo? Tristemente, en lugar de recibir la única respuesta a esta pregunta, y que es la misma que recibió el carcelero: cree en el Señor Jesucristo y será salvo, están siendo llevados a poner su confianza no en la persona de Jesucristo y en la obra redentora que Él llevó a cabo al morir, ser sepultado y resucitar en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros debíamos recibir de parte de Dios por haber pecado tantas, pero tantas veces contra Él y nuestro prójimo, sino que están siendo llevados a poner su confianza en muchas otras cosas, como por ejemplo el pertenecer a X o Y religión. Hay personas que dicen: yo soy católico y la verdad solo los católicos nos vamos a ir al cielo. O otros dicen: no, yo soy adventista del séptimo día y los que adoran el domingo tienen la marca de la bestia. Solo los adventistas del séptimo día nos vamos a ir al cielo. Usted tiene que pertenecer a la religión católica o a los adventistas del séptimo día. ¿Para qué? Pues para ser salvo, para irse al cielo, según ellos. Y en eso tienen puesta su confianza, o les han enseñado que en eso deben poner su confianza. Otros tienen puesta su confianza de que al morir van a ir al cielo porque sus familiares les van a realizar misas o pagar misas al cura. ¿Para qué? Pues para sacar su alma o el alma del ser querido del purgatorio y que pase al cielo. O por haber cumplido con los sacramentos de X o Y religión, como la religión católica, la religión ortodoxa o la religión anglicana, en especial el sacramento de la unción de los enfermos antes de la muerte, también conocido como la extrema unción, la cual tiene poder para perdonar pecados. Oiga bien, eso es lo que ellos creen y lo que le enseñan a la gente, y lo que la gente por ende también cree. Mal enseñados, mal guiados. Y según los escritos de la religión católica romana, esta extrema unción de los enfermos o de los ancianos les da una gracia especial que los prepara para el encuentro con Dios sin conversión a Dios. Cuando la persona pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo?, son llevados a poner su confianza no en Jesús, sino en practicar penitencias, o el acto de reconocer sus pecados y confesarlos ante un sacerdote, quien según esta religión tiene potestad para perdonar pecados. Además de ayunar, participar en las fiestas que estas organizaciones religiosas humanas mandan a guardar obligatoriamente como un medio para alcanzar méritos ante Dios y así obtener el perdón de pecados. O, como se les ha enseñado a muchos, ellos deben de poner su confianza en que a través del sufrimiento, a través del dolor, de las humillaciones que experimentan aquí en la tierra, pues de esta forma sus pecados serán borrados. De modo que entre más sufra una persona, entre más soporte dolor por una enfermedad o por la traición de un ser querido, pues más seguro tiene ganado el cielo. O como comúnmente se dice: no, pues esta persona cuánto ha sufrido, se va a ir al cielo con todo y zapatos. Eso es lo que la gente cree, porque a eso o en eso les han llevado a poner su confianza. También les han llevado a poner la confianza en las buenas obras que realizan en esta tierra a favor de determinadas organizaciones religiosas o líderes religiosos. No me canso de decirlo, un ser muy querido mío dice: el que reza y peca, empata. O sea que no hay problema si tú pecas. Si tú pecas, si tú rezas, o sea, hay un empate, no hay problema con Dios, no hay problema. Bueno, eso es falso, es mentira. Pero también es muy común que los pecadores sean guiados a poner su confianza en su profesión de fe y no en el Cristo de la gloria. A poner su confianza en su profesión de fe, en la oración que hicieron
del pecador o del penitente, de modo que usted les pregunte, ¿y usted es salvo? Sí, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Y cómo es que usted fue salvo? Bueno, es que yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Yo hice la oración de aceptar a Cristo como mi salvador personal. Esas personas están poniendo su confianza ¿en qué? En la oración que hicieron, no en el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz y que resucitó, a quien están orando. O bien, es común de que las personas pongan la confianza para su salvación del alma en experiencias subjetivas como, ay, es que sentí un calor que me recorrió todo el cuerpo, es que tuve un sueño, es que una voz me habló. Todo eso, amados y amadas, es falso. Todo eso no es la forma que Dios ha establecido en su soberanía para que una persona sea salva fuera de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Quizás algunos se pregunten, pero ¿qué garantía tengo que si yo me arrepiento de todos mis pecados y confío en el Señor Jesús para ser salvo, como ya dijimos, salvo de la ira de Dios, de la condenación eterna, Dios va a cumplir su promesa de perdonar todos mis pecados de manera inmediata? En el mismo momento que yo ejerzo fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Bueno, yo creo que son muchas las razones por las cuales podemos confiar plenamente en Dios y en que Dios cumplirá su promesa de perdonar a todo pecador que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, confiando en Jesús y su obra redentora, confiando en Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, considero que una sola razón es suficiente para creer que Dios va a cumplir su promesa, y es por el solo hecho de quién es Dios. O sea, de que Dios es Dios. Dios es Dios, y eso es suficiente. Quien ha prometido salvar al pecador por la sola fe en Jesucristo es Dios, el santo, santo, santo Dios. Por tanto, no puede mentir. El lleno de gracia y de amor. Por tanto, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y este Dios es quien lo ha prometido. Y no solo eso, este Dios es quien así lo ha establecido en su soberanía. Además, Él puede hacerlo, y no solo puede hacerlo, no solo puede salvar al pecador por la sola fide, la sola fe en Jesucristo. Él quiere hacerlo. Nunca se le olvide. Seguro estoy que, como otra evidencia, también has conocido a alguien que se ha convertido a Dios y le han sido perdonados sus pecados de manera completa, de manera inmediata. Pero además Dios les ha hecho una nueva criatura. Sin embargo, para confirmar esta razón que les acabo de dar, yo quiero decirles que además de los testimonios que ustedes puedan tener de personas a su alrededor que verdaderamente se han convertido, tenemos la palabra de Dios. La palabra profética más segura, la palabra más confiable, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y así en la Biblia encontramos por lo menos 36 versos o versículos que se refieren de una u otra forma a la salvación por fe. Como decíamos, como el único medio establecido por Dios en su soberanía para que el pecador sea salvo. Y el único medio que Dios garantiza que responderá con toda seguridad, trayendo salvación y vida eterna al pecador. Pero también en la Biblia vemos personas que han visto cumplida esta promesa en sus vidas. Una de ellas es de la cual yo quiero hablar el día de hoy, y es
acerca de un hombre conocido en la Biblia como el etíope eunuco. Y espero, con la ayuda de Dios, poder comprobar a todas aquellas personas que aún no se han convertido o que realmente dudan de Dios, porque eso es lo que hacen, aunque no lo quieran reconocer. Dudan de Dios, por cuanto dudan de que Dios vaya a cumplir esa promesa de salvarles. Si ejercen fe en Jesucristo, que Dios es capaz de cumplir sus promesas. Y así en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 39, leemos acerca de este etíope eunuco. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Dijo al etíope: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que este hombre etíope leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y más bien respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación en la persona y obra redentora de Jesús. Mire lo que le anunció. Y dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el etíope, obviamente, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y siguió gozoso su camino. Y en esta historia real, yo quiero que veamos, en primer lugar, quién era el etíope eunuco. En segundo lugar, cuál era la actitud de este hombre antes de ser salvo. Y en tercer lugar, cuál fue el fruto en la vida de este etíope cuando Felipe le presenta el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación a través de Jesús y su obra redentora. Cuando Felipe le presenta a Jesús como su salvador personal. Y bueno, veamos en primer lugar quién era el etíope eunuco. En los versos que leí anteriormente se nos dice acerca de este hombre: y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Bueno, aquí lo que vemos es que este hombre era de Etiopía. Ese era el país de donde él venía. Sin embargo, el país de Etiopía que aquí se nos describe no es el país actual o el país que hoy conocemos como Etiopía.
ya que en aquel entonces la región de donde venía el eunuco era una región que está actualmente ubicada al sur de Egipto y ocupa también la parte norte del país que se conoce como Sudán. Y esta región era conocida como Cush, pero también como Cus en hebreo y también como Nubia. Se nos dice que era eunuco. La palabra que eunuco no siempre debe de usarse en el sentido literal para describir a un varón o a un hombre a quien le han quitado, cortado sus testículos y muchas veces también su pene. Sin embargo, aquí por el contexto es casi seguro que este hombre sí era un eunuco. Además vemos que era funcionario de Candace, reina de Etiopía. Solo como una ilustración podemos decir aquí que Candace no era el nombre de la reina en ese entonces en Etiopía, sino que más bien era un título que era utilizado para llamar a los gobernantes de ese país, al igual que el título de Faraón o después de Ptolomeo en Egipto. Además se sabe que estos hombres, estos eunucos, eran designados por los gobernantes orientales para ocupar puestos de gran responsabilidad. De aquí que este hombre, al estar sobre todos los tesoros de la reina, sería un alto funcionario en su país, como el ministro de Finanzas actualmente o como el ministro de Hacienda en algunos países. Y sabemos que además, por el puesto que ocupaba, era uno de los hombres más poderosos del país. Ahora yo quiero que veamos en segundo lugar cuál era la actitud de este etíope eunuco antes de ser salvo. Y se nos dice aquí en la Biblia que este hombre había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Y aquí yo quiero detenerme. ¿A quién venía a adorar en Jerusalén este hombre? Bueno, al Dios de Israel, a Jehová, a Yahweh, como le quieras llamar. Yo quiero comentarles que los habitantes de Cush o la antigua Nubia eran idólatras. Ellos tenían varios dioses, siendo sus dioses principales el llamado Aresnufis, que significa el compañero perfecto o el que te acompaña siempre. Y posteriormente, por la influencia que recibieron de los egipcios, empezaron a adorar a Amón como su dios principal o más importante. Sin embargo, llama poderosamente la atención que este etíope fue a adorar a Jerusalén, al Dios de Israel. Y lo que nos hace suponer, sin temor a equivocarnos, que este hombre tenía conocimiento de las Escrituras. Este hombre tenía conocimiento del Antiguo Testamento, pero no solo eso, este hombre tenía cierta revelación de Dios. Él tenía cierta revelación de Dios. Y otra pregunta que surge aquí de inmediato es, ¿cómo este hombre, siendo gentil, cómo este hombre, siendo idólatra, tenía conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento y cierta revelación del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob? Bueno, se considera que esta región de donde este hombre provenía, esta región de Cush o la antigua Nubia también, era muy rica. Era muy fértil, estaba irrigada en toda su totalidad por el río Nilo y era un país que comerciaba con muchos otros oro, pero también comerciaba madera de ébano, que era muy preciosa o muy apreciada. También comercializaba marfil, también comercializaba pieles, también comercializaba especias aromáticas y ganado. Y créanme que en aquel entonces como ahora, en cualquier lugar del mundo donde se podían hacer negocios, ahí estaban los judíos. Y es por ello que seguramente muchos judíos empezaron a viajar a esta región para comprar todo este tipo de cosas muy valiosas y poco a poco fueron estableciendo ahí su residencia y fueron estableciendo sus negocios.
Y claro está, como parte de su vida espiritual, estos judíos que vivían fuera de Israel acostumbraban todos los días sábados reunirse para leer el Antiguo Testamento, para adorar y adorar a Jehová. ¿Cuántos habitantes de esta región les habría llamado la atención estas reuniones de adoración y de oración que hacían estos judíos? No lo sé, pero una cosa sí sé. Es claro que a este etíope eunuco sí le llamó la atención. Sí le llamó la atención a tal grado que se interesó en conocer lo que los judíos hacían en sus reuniones y a qué Dios adoraban, que tuvo un acercamiento con ellos. ¿Y cómo sabemos que tuvo un acercamiento con ellos? Porque siendo un pagano, siendo un idólatra, siendo un gentil, abandonó la adoración de sus ídolos para convertirse al judaísmo, la religión de los judíos. Sí, llegando a ser un prosélito. Llegando a ser un prosélito del judaísmo. Y como prosélito, seguramente amaba a la nación de Israel y su religión, hasta el grado de apoyarla económicamente. Sin embargo, el eunuco, por ser eunuco, tenía un grave problema. ¿Y cuál era este? Que los eunucos no podían ser admitidos en el judaísmo de manera total como otros prosélitos. Y aunque podían adorar a Dios en las sinagogas, ellos nunca podrían adorar a Dios en el templo de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo en Deuteronomio capítulo 23, verso 1, había prohibido esto. Y en Deuteronomio capítulo 23, verso 1 leemos: no entrará en la congregación de Jehová de Judá o en la asamblea del Señor el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. O sea, este hombre no podía ser parte de la congregación de Jehová, del pueblo de Dios. O sea, de manera plena, con todos los derechos que un judío, y tampoco podía adorar en el templo. Por lo que a estos prosélitos como el eunuco no se les permitía tener los derechos de un judío. Y por esta razón, para diferenciarlos de los otros prosélitos del judaísmo, se les llamaba los prosélitos de la puerta. Los que se quedaban afuera. Los prosélitos de la puerta, o también se les llamaba temerosos de Dios o adoradores de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres, al convertirse al judaísmo, aceptaban sin reservas guardar todas las demandas de la ley. Entonces obviamente que en ellos había un cambio de vida, un cambio externo, sí. No había un cambio interno de corazón porque no eran salvos, pero sí había un cambio externo. Por eso se les llamaba temerosos de Dios o adoradores de Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que a pesar de que este hombre era tratado como un prosélito de la puerta, sin todos los derechos de un prosélito del judaísmo, aunque este hombre era un alto funcionario de la reina y uno de los personajes más poderosos de ese país, podemos ver cómo él estaba más interesado en conocer al Dios de Israel que de recibir los beneficios que se obtenía de ser un prosélito. Y esto nos habla de su actitud. Nos habla de que este hombre era un hombre humilde. Y esto lo veremos más adelante cuando sucede este encuentro entre Felipe y este funcionario de la reina. Era un hombre humilde. Pero también vemos su ferviente búsqueda de Dios. Una ferviente búsqueda de Dios para así poder tener una relación personal con Dios como su hijo. ¿Y cómo sabemos que este hombre tenía una ferviente búsqueda de Dios? Porque no solo le importaba ser un prosélito de la puerta, con tal de tener acceso a las Escrituras, al Antiguo Testamento, y a través de ellas que Dios se le revelase a él, pero también
podemos ver que aunque este hombre sabía por la prohibición de Deuteronomio 23:1 que él no podría participar plenamente en la adoración del templo en Jerusalén, ¿sabes qué hizo este hombre? Cuando viajó a Jerusalén, tenía que recorrer una distancia tal que para muchos de los estudiosos de la Biblia tardaba 3 meses de ida y 3 meses de venida. Si en su carruaje este hombre iba a 20 millas por día o recorría 20 millas al día. Además, todo ese recorrido no crees que se hacía en las carreteras que tenemos hoy, no, para nada. Además, este hombre iba bajo un fuerte sol. La travesía la hacía gran parte por lugares desérticos, bajo un fuerte sol y sin las comodidades que este hombre tenía en el palacio de la reina. Pero también podemos ver en este hombre el gran valor, óigalo bien, el gran valor que le daba a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Él vio a aquellos judíos o aquellos israelitas, como le quieras llamar, él los vio darle mucha importancia a la palabra, valorar mucho esta palabra. Es decir, asociar a Dios con su palabra. Asociar a Dios con su palabra. Y él entendió que si él quería tener un encuentro personal con Dios, que si él quería ser un hijo de Dios, parte del pueblo de Dios, que si él quería conocer a Dios, solamente lo iba a poder hacer a través de las Escrituras. Y así lo vemos a este hombre con este hambre de la palabra de Dios, que va a Jerusalén y estando en Jerusalén se compra un rollo en pergamino de lo que hoy conocemos como el libro del profeta Isaías. Yo quiero decirle que estos rollos de pergamino eran escritos a mano, eran de la versión del griego del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. Y por cierto, por ser escrita a mano, eran muy costosos estos rollos de papiro. Eran muy costosos al grado que no muchas personas tenían la capacidad económica para comprarlos. Y este hombre se compra uno. Claro está, Dios viendo su corazón humilde, Dios viendo su ferviente búsqueda de Él, Dios viendo el gran valor que le daba a la palabra, Dios lo guía por medio del Espíritu Santo a comprar el libro del profeta Isaías. Pudo haber comprado el de Jeremías, pudo haber comprado el de Ezequiel, no lo sé. Pero es guiado, estoy seguro que fue guiado por la providencia divina, por Dios a través de su Santo Espíritu, a comprar el libro de Isaías. Y algo que me llama mucho la atención, que me demuestra cuánta hambre y cuánto valor le daba este hombre a la palabra de Dios, es que este hombre no esperó a regresar a su país, al palacio, para estar cómodo y ahora sí empezar a leer el libro de Isaías. No, este hombre empieza a aprovechar el tiempo. ¿Cómo? Inmediatamente que sale de Jerusalén hacia Etiopía, comienza a leer el rollo. Además, algo que llama mucho la atención es que lo vemos viajando de regreso a su país en un largo camino, en un largo viaje de regreso, por el camino menos transitado y quizás el que era aún un poco más largo. Lo vemos que él venía a través de un camino que recorría montañas y desiertos para llegar de Jerusalén a Gaza. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón si había otro camino que era el que generalmente usaba la mayoría de la población, aún todas las caravanas, que iba de Jerusalén a Gaza, que era más recto en su trayectoria, por tanto más corto y además no tenía que estar por montañas y zonas desérticas? La persona atravesaba las fértiles llanuras de esa región. Por tanto, el clima era más benigno, el clima era menos caliente, era más fresco. O sea, ¿por qué no se fue por el otro camino? Oiga, si va bien largo el hombre. Porque quería estar solo.
Quería irse por el camino donde muy poca gente transitaba, seguramente porque él quería leer en voz alta, según la costumbre de la época, o sea, con toda tranquilidad y poder meditar mejor la palabra, poder concentrarse y meditar mejor la palabra de Dios. Y pues es que no hay otra explicación que se fuera por ese camino, habiendo uno más corto, más recto, ¿verdad? Por una zona más fresca inclusive. Y bueno, no sabemos qué haya pasado en la vida del etíope estando en Jerusalén. Esto no es una seguridad, Puede ser que haya escuchado hablar acerca de Jesucristo y de los cristianos. ¿Por qué razón? Porque este viaje sucede aproximadamente 2 años después de que el Señor Jesucristo había sido crucificado. Y pues todos sabemos que aún los apóstoles y los cristianos están viviendo en comunidades en Jerusalén y están predicando a tiempo y fuera de tiempo ahí, ¿verdad? En el pórtico de Salomón en el templo y por las casas. Es decir, no han parado de predicar a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Y bueno, como les decía, no hay seguridad de si escuchó. Probablemente sí, probablemente no. Pero lo que sí podemos asegurar es que vemos a este hombre que regresa a su país como se fue, sin ser salvo, ¿ok? No sé qué expectativas tenía, ¿verdad?, de lo que iba a suceder cuando llegara a Jerusalén. No sé si tal vez ahí los rabinos de Jerusalén, los maestros de la ley de Jerusalén, le iban a responder su respuesta de cómo ser salvo. Pero la verdad es que este hombre llega a Jerusalén y viene de regreso igual, vacío. Claro, quizás conoció la ciudad, se maravilló del templo, etcétera, 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 de los rituales judíos y todo eso, ¿no? De los sacrificios, al ver pues cómo, aunque sea de lejos, ¿verdad?, ofrecían las personas sacrificio. Pero volvió vacío, pero eso sí, volvió con un ferviente anhelo aún de encontrar el camino a Dios. Y es en ese lugar solitario, en ese camino solitario, desértico, a donde el Espíritu Santo ha ordenado a Felipe que vaya por amor a este etíope. Imagínense ustedes, por amor a un alma. Hago un paréntesis, no sé si ustedes recuerdan que Felipe ha sido el instrumento de Dios para traer un avivamiento en la ciudad de Samaria. Y estando en medio de ese avivamiento, el Espíritu le dice a Felipe: ¿sabes qué, Felipe? Ya vete de aquí y vete a ese lugar, ¿verdad? A ese lugar hacia el sur, que es desierto, o que está rodeado de una zona desértica que lleva a Gaza. Y bueno, tú espera ahí. Y ahí vemos a Felipe siendo obediente a Dios. Y es ahí donde sucede el encuentro entre estos dos hombres, y en donde Felipe entiende que este hombre que viene en ese carruaje, que ese hombre que viene con toda esa multitud de servidores, que ese hombre que definitivamente es alguien muy importante, pero también es un extranjero, es decir, un gentil, por su aspecto y la forma que viste, es un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la costumbre que se leía en voz alta, Felipe lo escucha leer un libro del Antiguo Testamento, un gentil, un extranjero, leyendo el libro del profeta Isaías, el cual Felipe conocía muy bien. Y no solo leyendo el libro del profeta Isaías, leyendo la porción del profeta Isaías que hoy conocemos como el capítulo 53, versos 7 y 8. En este encuentro podemos ver también la excelente actitud del corazón del etíope en cuanto a su humildad, como decíamos anteriormente. ¿Por qué? Cuando Felipe le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Al escucharle leer en voz alta la porción del libro de Isaías, este hombre responde: ¿y cómo podré? ¿Y cómo podré si alguien no me enseña?
¿Cómo podría si alguien no me enseña? O sea, ¿qué está haciendo este hombre? Este hombre está reconociendo dos cosas. Primero, su ignorancia, y segundo, su necesidad de que alguien lo enseñe, de que alguien lo guíe, lo cual, déjenme decirles, no era ni es hoy algo común en los altos funcionarios de un gobierno. Pero también vemos su humildad cuando, no importando que es el que esté encargado de todos los tesoros de la reina, un alto funcionario del gobierno, y que Felipe seguramente anda vestido de manera sencilla, ¿verdad? No luce como alguien que sea tan importante como él. Este hombre le pide que se suba al carro y le permite que se suba a ese carruaje seguramente adornado con lujo y con, no lo sé, emblemas reales, y que se siente junto a él. Algo que, por cierto, era también muy poco común que hiciesen los hombres ricos y altos funcionarios de aquella época y ahora también. Y así vemos cómo Felipe, guiado por el Espíritu Santo desde el inicio, desde que está en Samaria, ¿verdad? Y luego ahí en el desierto, donde Dios le manda a través de su Espíritu que se acerque a este hombre y le pregunte, ¿entiendes lo que lees? Etcétera. Ahora ese Espíritu Santo le da el denuedo para presentar con pasión el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, partiendo de esta escritura. En la Biblia leemos que abriendo su boca, como quien va a decir algo muy importante, y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, 7 en adelante, le anunció el Evangelio de Jesús. Y algo que tenemos que recordar y que mirábamos en la enseñanza anterior, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, Romanos 10. Y bueno, la persona también tiene que entender lo que lee o lo que le dicen. Por eso Felipe comienza diciéndole, pero ¿entiendes lo que lees? Yo quiero decirles que no había mejor texto en el Antiguo Testamento para presentar a Jesús como el Salvador a cualquier persona que este texto de Isaías 53, y que precisamente el etíope venía leyendo en ese momento justo en que Felipe se le acerca, y donde está escrito: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y todos sabemos que este texto habla del Mesías. Son versos mesiánicos, como se les llama ahí. Y aquí el profeta no está hablando de sí mismo ni del pueblo de Israel, sino del Mesías que habría de venir. Y se nos dice que a partir de este texto Felipe le fue explicando a este hombre quién era aquel de quien hablaba el profeta Isaías. ¿Quién era Jesús? Y de lo que Jesús había hecho para ser el Salvador de todos los que creen, para perdón de sus pecados. Y estoy seguro que Felipe hizo mención de las Escrituras, tanto en el mismo rollo de papiro del libro de Isaías que el etíope venía leyendo, como seguramente otros textos del Antiguo Testamento que Felipe como judío recordaba muy bien. Yo quisiera imaginarme a este hombre escuchando a Felipe con gran interés, escuchando a Felipe con gran atención, como si estuviese saboreando cada palabra que Felipe le decía acerca de quién era esa persona de quien hablaba el profeta Isaías. Sin embargo, tenemos suficiente fundamento para pensar que fue aplicando Isaías capítulo 53, ¿verdad?, a la vida del Señor Jesús y todo lo que había padecido, desde su rechazo por los líderes religiosos del pueblo de Israel hasta su muerte en la cruz. ¿Cómo había de venir para sufrir el castigo de Dios en lugar de los pecadores? El castigo que los pecadores debíamos recibir por cada pecado que habíamos cometido contra Dios
y con nuestro prójimo. ¿Y todo esto para qué? Para librar a los pecadores de la culpa y salvarlos de la ira de Dios y de la condenación eterna. Y aunque Jesús era y es justo, Él llevó nuestros pecados en la cruz para llevarnos a Dios, para llevarnos de regreso al Padre, pues Él es el camino, la verdad y la vida, pero también para que tuviésemos paz con Dios a través de su obra redentora, pero para que también fuésemos hijos e hijas de Dios. Y todo esto por la fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Seguro estoy que le habló de Jesús, de cómo Jesús había sido ese manso cordero de Dios que fue sacrificado para quitar los pecados del mundo, y como un cordero cayó delante de sus enemigos, no abrió su boca. De cómo Jesús había sido humillado al ser tratado como un criminal, al ser arrestado como un criminal, y en su humillación no se le hizo justicia, pues fue sometido a un juicio injusto por las autoridades religiosas judías y romanas, y fue condenado a morir en la cruz siendo inocente. Pero todo esto fue, seguramente le dijo Felipe el etíope, por determinado consejo de Dios, de acuerdo a lo establecido por Dios en su soberanía, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también por la voluntad de la víctima. Porque su voluntad, la voluntad de Jesús, estaba gobernada por el amor y la compasión hacia aquellos pecadores que no podían hacer nada por sí mismos para ser salvos, para ser libres de la condenación eterna, con el fin de que una vez salvos hubiese otra generación para Dios, fruto del trabajo de su alma, aunque no tenía esperanzas de descendientes, porque lo habían crucificado siendo joven, siendo soltero y, claro está, sin hijos biológicos, pero sí habiendo hecho muchos hijos espirituales, muchos discípulos. Y amados, yo quiero imaginarme cómo el corazón de este etíope comenzó a llenarse de gran gozo, pues por fin Felipe le estaba diciendo lo que por mucho tiempo había deseado saber y seguramente nadie le había dicho. Por fin Felipe le había respondido la pregunta que él se hacía una y otra vez: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser perdonado por Dios de todos mis pecados, de todas mis maldades, y poder tener una relación personal con Él como un hijo con su padre? Y finalmente quiero que veamos cuál es el fruto en la vida de este hombre, de este etíope. Cuando Felipe le presenta a Jesús, no solo como el Salvador del mundo, sino como su Salvador personal. A pesar de lo que era, un gentil, un extranjero, un eunuco, un idólatra, un pecador. Y vemos que la respuesta fue una sola. Dice que el etíope creyó de todo corazón. Óigalo bien. El etíope creyó de todo corazón en Jesucristo para salvación de su alma. ¿Cómo lo sabemos? Porque al manifestar a Felipe su deseo de ser bautizado, ¿qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiéndole el etíope le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aunque ciertamente muchos estudiosos de la Biblia coinciden que este verso no se encuentra en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento y se cree que fue añadido por un copista en una etapa temprana, vemos que fue dejado ahí porque esta enseñanza de la necesidad de creer en Jesús como el único y suficiente y necesario Salvador para ser salvo, no es incongruente con el resto de la Escritura y lo que en la Biblia se dice al respecto de la salvación solamente por la fe en Jesús. Y un ejemplo de ellos es la afirmación del apóstol Pablo a los cristianos de Roma cuando escribe allá en la epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree, ¿para qué?
para justicia, para ser justificado, para ser declarado absuelto, libre de culpa. ¿Por quién? Por Dios. Como bien escribió A.T. Robertson al respecto, por la pregunta del etíope, es evidente que Felipe le había dicho algo acerca del bautismo, siguiendo a la fe y a la conversión. Y es así como seguramente el etíope hizo su profesión de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues el que ya era un sincero adorador del verdadero Dios, todo lo que tenía que hacer ahora era creer, confiar en Jesús y recibirlo como su Señor y como su Mesías. Y es lo que hizo, obteniendo la salvación de su alma, aunque fuera gentil, aunque hubiese sido un pecador, un pagano, un idólatra y un eunuco. Y si a este hombre le quedaba alguna duda de que esto podía ser real en su vida, el perdón de Dios de todos sus pecados por la fe en Jesucristo, por cuanto él no desconocía la prohibición de Dios en Deuteronomio 23:1, Dios en su gran amor y misericordia se encargó de quitarle cualquier duda que este hombre tuviese al respecto, si es que la había. Ahí mismo en el libro de Isaías, en lo que hoy se conoce como Isaías capítulo 56, verso 3, en donde leemos: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así dijo Jehová: los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, óigalo bien, yo les daré lugar en mi casa. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y bueno, finalmente vemos que cuando Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo, aunque el etíope no volvió a ver a Felipe, se nos dice que siguió, ¿cómo? Gozoso su camino. ¿Y por qué iba gozoso? Bueno, la Biblia no nos lo dice, pero yo creo que podemos inferirlo, ¿no? Sin caer en una herejía, sin caer en un pecado. Yo creo que iba gozoso, primeramente, porque tenía paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tenía paz con Dios. Segundo, porque estaba plenamente seguro de que además de haber sido perdonado por la fe en Jesucristo, ahora era un hijo de Dios. Era miembro del pueblo de Dios, sin ninguna limitación, como en el judaísmo por ser eunuco. También yo creo que este hombre estaba gozoso porque Cristo moraba en él. Cristo moraba en su corazón. Y por eso regresó gozoso, aunque Felipe no estuviese, porque él sabía que en su viaje de regreso a casa y durante todos los días de su vida, desde ese día en adelante, nunca estaría solo. Nunca estaría solo, porque Cristo estaría con él. Además, creo que iba gozoso, pues este gozo es fruto de ¿quién? Es fruto del Espíritu Santo, que ahora, por cierto, moraba en él. Pero también iba gozoso, creo yo, porque podría anunciar a los de su país que las buenas nuevas de salvación en Cristo. Ireneo, discípulo de Policarpo y considerado uno de los padres apostólicos, escribió en su obra titulada Contra herejías que este etíope eunuco llegó a ser un misionero entre su pueblo. Llegó a ser un misionero entre su pueblo. Y yo pienso que de esta forma se pudo haber cumplido lo escrito por el salmista David, quien también era profeta, en el Salmo 68:31, en donde leemos: vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, óigalo bien, Etiopía, etíope eunuco, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios.
o como lo traduce otra versión de la Biblia, Etiopía se inclinará ante Dios en adoración, es decir, en oración, suplicando perdón y la benignidad de Dios. Y amadas personas que están aquí, que están viendo este video, que aún no han puesto su fe en la persona y obra redentora de Jesucristo, yo quiero hacerles algunas preguntas. Permítanme hacerles algunas preguntas. Es más, ustedes se las van a contestar a ustedes mismos. La primera es, ¿consideran que es posible dudar de que Dios les perdonará todos sus pecados y los salvará si realmente con un corazón contrito y humillado creen en Jesús como su único y suficiente Salvador? Después de saber que es Dios quien lo ha prometido, después de saber que es el medio que Dios en su soberanía ha dejado, el único medio, por cierto, para que todo pecador pueda ser salvo. Pero también todos los versos que en la Biblia, la cual es palabra de Dios, nos hablan de que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Además, más aún, si has visto personas que han sido salvas por la fe y que realmente han nacido de nuevo y tú lo ves ahí, ves la obra de Dios, la promesa de Dios cumplida en esas personas a tu alrededor. Y pues lo que ya se ha demostrado a través del caso del etíope eunuco. Amados y amadas, si el etíope eunuco pudo creer en Jesucristo como su Salvador para perdón de todos sus pecados, por lo que pudo escuchar de Felipe acerca de las escrituras del Mesías, del Cristo, y estas aplicadas a la persona y obra y muerte y resurrección de Jesucristo, ¿qué más necesitas tú saber de lo que ya tanto conoces acerca de Jesucristo para que puedas confiar en Él? Es más, yo pregunto, ¿qué acaso Jesucristo necesita hacer algo más por ti que no hizo por este etíope eunuco para que entonces tú puedas creer al igual que el etíope eunuco? No, tú no necesitas saber nada más. Tú no necesitas que Jesús haga algo más por ti de lo que ya hizo. ¿Por qué? Porque su obra ya fue consumada. Lo único que tienes que hacer, por tanto, es hacer lo mismo que este etíope eunuco hizo: confiar en Jesús, ir a Jesús con un corazón contrito y humillado y creer en Él como tu único y suficiente Salvador. Y eso es lo que tienes que hacer. Y lo que sabes que tienes que hacer. Y la última pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no te arrepientes y crees en Él? ¿Por qué no te arrepientes y crees en Jesús? El etíope lo hizo y créeme, vio la fidelidad de Dios en su vida y gozoso se marchó a su país, en donde vivió gozoso por haber creído en Jesús, por haber sido perdonado de todos sus pecados, pero también en donde sirvió gozoso a su Señor y Salvador, a través de quien las promesas de Dios son sí y amén para quienes han creído en Él. Hagamos una oración. Señor, yo no sé qué pecado realmente detiene a las personas que aún no se han arrepentido y creído en ti. Porque, Señor, no puede ser otra cosa más que un pecado lo que los detenga. Es decir, que están amando a alguien o a alguien más que a ti. O están amando tanto el deleite temporal que les producen el practicar sus pecados que a ti, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque ellos ya saben a qué los estás llamando. Ellos ya saben cuál es el orden divino que has establecido para que puedan ser salvos, arrepentirse y creer. Señor, ellos ya saben qué es un verdadero arrepentimiento. Ellos ya saben qué es un falso arrepentimiento. Ellos ya saben que no puede haber fe sin arrepentimiento.
Y además, Señor, hoy, Señor, se les ha confirmado una vez más que tú eres fiel, que tú eres bueno y misericordioso, lleno de gracia, y que vas a cumplir tu promesa de salvar a todo pecador que se acerca a ti suplicando perdón, poniendo su fe en Jesucristo y lo que Él hizo al morir y resucitar al tercer día, en lugar de ellos, por ellos, para recibir el castigo que ellos debían recibir, Señor. Es por ello, Señor, que te ruego que sigas tratando por medio de tu Santo Espíritu, que sigas preparando el corazón de ellos por medio de tu Santo Espíritu, como preparaste el corazón del etíope eunuco. Pero también te ruego que estas personas no sigan resistiendo al Espíritu Santo, no sigan resistiendo al Espíritu Santo, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque se van a perder. Señor, van a ser condenados eternamente, no porque tú querías que fueran condenados, sino porque así ellos lo decidieron, Señor. Por cuanto han sido duros de cerviz, obstinados, tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Dicen tener fe, pero no han obedecido tu palabra de arrepentirse y confiar en Jesús con esa fe bíblica para salvación. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que sea hecho en la vida de cada una de las personas que están aquí, que aún no se han arrepentido, que aún no han creído en Jesús como su Salvador personal, y también las personas que están viendo este video. Y te lo suplico en el nombre de Jesús, para que sea hecho, Señor, para que sea hecho.